Mi nombre es David Almazán Tomás, profesor de la Universidad de Zaragoza, y vamos a presentar en esta sesión la figura de Gonzalo Jiménez de la Espada, un español pionero en la japonología en nuestro país y autor de varios libros, en función de traductor fundamentalmente, en los que en fechas muy tempranas volcó al español algunos libros fundamentales para el conocimiento de Japón, con un valor añadido, que es un autor que conoce bien el país, ya que es uno de los pocos intelectuales españoles que pasó una larga temporada viviendo en Japón, conociendo el país, conociendo las costumbres, conociendo la cultura. En cierto modo, Gonzalo Jiménez de la Espada es un personaje todavía desconocido en nuestro país, a pesar de la gran importancia de sus libros. Afortunadamente, desde la última década se ha hecho una labor de recuperación, sobre todo recuperando también ediciones de algunos de los libros, libros por otra parte tan importantes como difíciles de encontrar. Es uno de los grandes modernizadores de la educación. Gonzalo Jiménez de la Espada fundamentalmente es pedagogo y su interés por Japón radica en que este país, el imperio del sol naciente, se modernizó y consiguió ser una potencia mundial gracias a la educación. La educación como herramienta para cambiar un país era el interés fundamental de Gonzalo Jiménez de la Espada, que durante 10 años, desde 1907, quizá un poquito antes, llegué unos meses, pero ya en el curso 1907 y hasta la Primera Guerra Mundial, donde va a iniciar ya un retorno a España, pues es sin duda uno de los grandes protagonistas de la cultura española en Japón. Era el profesor de lengua española oficial y, por lo tanto, padre también de los hispanistas japoneses, muchos de los cuales van a formarse en la institución, digamos, que impulsó Gonzalo Jiménez de la Espada. Más que como pedagogo, más que en su biografía, nos queremos centrar hoy en sus libros. Libros, insisto, que son realmente interesantes. Pero es cierto que necesitamos contextualizar la vida de este intelectual. Y aquí vemos al joven Gonzalo Jiménez de la Espada con un libro. Él se forma, es buen estudiante, en la Institución Libre de Enseñanza, uno de los hijos, por así decirlo, de Giner de los Ríos. Es, digamos, un estudiante que se mueve ya por el ambiente familiar. Su padre, Marcos Jiménez de la Espada, era uno de los científicos más importantes del país en el siglo XIX. Se mueve en un entorno intelectual pues, desde su infancia. En el marco de la institución libre de enseñanza, no solamente termina sus estudios especializándose en pedagogía, sino que inicia allí también su carrera profesional, pues, colaborando en varios cursos, pero también participando en la redacción de la revista La Lectura, que editaba la Institución Libre de Enseñanza. Allí ya podemos ver el interés de Gonzalo Jiménez de la Espada por los sistemas educativos del marco internacional, extrayendo lecciones de modernización que se podrían aplicar a España. Y ahí ya se puede ver un cierto interés por Japón en estos primeros escritos de principios del siglo XX. Su padre, como he dicho,
fue uno de los grandes científicos y he de señalar que la vocación también de Gonzalo Jiménez de la Espada por conocer idiomas, por viajar y la inquietud intelectual sin duda está marcada por este ambiente familiar. Gonzalo Jiménez de la Espada siempre estuvo quizá un poco a la sombra de su padre en cuanto a que su padre había estado ocupando los cargos más importantes. Y esto también afecta en parte a que conozcamos un poquito peor a Gonzalo Jiménez de la Espada que a su padre y que incluso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues se hayan promovido muchos más libros y se conserve el archivo de Marcos Jiménez de la Espada, mientras que el de Gonzalo Jiménez de la Espada pues se traspapeló, digamos que no se ha conservado como nos gustaría. Ese contacto del padre pone a Gonzalo Jiménez de la Espada en la órbita liberal, progresista, de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, que era un impulsor de un nuevo modelo educativo más integral, laico, de calidad, donde también se promociona la innovación docente, las prácticas externas, los viajes, lo que en la época se llamaba el excursionismo. Además de esta educación y estos primeros escritos, debemos señalar que forma parte orgánica de la Institución Libre de Enseñanza como secretario de la Corporación de Alumnos y también esto le dio un acceso siempre a la biblioteca y repasando los libros de la Institución Libre de Enseñanza, pues podemos ver en sus fondos, no sabemos si los leyó Gonzalo Jiménez de la Espada, algunos seguro que sí, pero tenía esta institución pues un amplio repertorio de libros sobre Japón. El caso es que en 1905, cuando Gonzalo Jiménez de la Espada es profesor de la Institución Libre de Enseñanza, se plantea el reto de viajar a Japón y de aceptar una oferta para trasladarse. Ya estaba casado, ya tenía un hijo, ya tenía un poco la vida trazada, pero quizá nuevos retos profesionales y sobre todo la inquietud profesional de tratar de que la educación realmente fuese una herramienta de cambio en el país. Recientemente tuve ocasión de hablar de este tema con el profesor Florentino Rodao, bajo el lema de japonizar España, ya que por escrito hay en este artículo, en esta presentación a este congreso de modernizar España, una reflexión sobre cómo Jiménez de la Espada realmente, lo mismo que Julián Besteiro, lo mismo que otros intelectuales, comenzaban a hablar de la necesidad de japonizar España, de modernizar España, de en lugar de ir para abajo, perdiendo Cuba, Puerto Rico, todo el prestigio internacional, tratar de hacer como el Japón de la era Meiji, el Japón de finales del 19, que sobre todo en el apogeo de la guerra ruso-japonesa, que termina con la victoria de 1905, hace que internacionalmente todo el mundo reconozca a Japón, digamos, como una nación moderna y que ha sabido desarrollarse. Ciertamente en la época las noticias sobre los triunfos militares de Japón, pero también los grandes logros conseguidos en el país bajo el auspicio del emperador Meiji, eran bien conocidos. Y este es el ambiente, el caldo de cultivo en el que surge el salto de Gonzalo Jiménez de la Espada a Japón. Japón por entonces tiene un poderoso ejército, una administración moderna, líneas de ferrocarril,
industria, una gran capital, Tokio, con un puerto internacional, Yokohama, entre otros. Y las imágenes que llegan de Japón son también imágenes siempre atractivas y de modernización. No voy a detenerme en presentar el contexto cultural, pero fíjense simplemente en la recepción desde España, con las portadas de la principal publicación gráfica de la época, la Ilustración Española y Americana, un semanario que se publicaba en Madrid. Pues fíjense cómo aquí vemos a los pequeños japoneses tomando como prisioneros, incluso ayudando a los heridos de Rusia, estos grandes cosacos. En cierto modo, en el arte japonés, en las imágenes de Japón, en el ukiyo-e, encontramos un último gran tema, que fueron estas victorias militares y que nos presentan a todo color estas últimas guerras, donde ya no los samuráis, sino el moderno y disciplinado ejército nipón es capaz de vencer. Ya no con katanas y con arcos, con grandes acorazados, como los que vemos también en pantalla. Y como en esos ukiyo-e de finales del 19, principios del 20, en la guerra sino-japonesa, en la guerra rufo-japonesa, fíjense qué modernidad y cómo la máquina, el fuego, las explosiones, pues fueron realmente las últimas creaciones originales del grabado ukiyo-e. Atrás queda el monte Fuji de Hokusai o las Bijin de Utamaro. Estas son las últimas obras maestras del ukiyo-e, con esta fuerza y este dinamismo que nos acercan el arte japonés de la cultura de masas, pues al cine de acción y a los videojuegos de una forma que solo sabe anticipar Japón. Pero dejemos estas imágenes a un lado y volvamos a este contexto histórico. La modernización de Japón se había conseguido gracias al apoyo occidental, a Occidente como modelo, como guía, por lo menos en las cuestiones técnicas. Y para ello fueron fundamentales unos personajes llamados en Japón Oyatoi Gaikokujin. Estos son los expertos extranjeros en ingeniería, medicina, agricultura, ejército, humanidades, bellas artes, etcétera, que contrató el gobierno japonés para poner al día el país, para poner en marcha las universidades y las escuelas donde se iban a formar la primera generación del nuevo Japón, del Japón moderno, del Japón Meiji. En cierto modo, estos Oyatoi Gaikokujin han sido un puente cultural de primer orden, ya que estos expertos, aparte de llevar sus conocimientos a Japón, vivieron mucho tiempo en Japón, conocieron bien el país y algunos de ellos son los autores de los libros fundamentales que presentaron cómo era Japón realmente a el resto del mundo, sobre todo en el ámbito anglosajón, en el ámbito francés, en el ámbito alemán. Gonzalo Jiménez de la Espada pertenece a este grupo de intelectuales contratados por el gobierno japonés, cuyas obras, cuyos libros, cuya acción, digamos, son un puente cultural fundamental. Me atrevo a destacar su importancia ya que prácticamente fue el único experto contratado por el gobierno japonés, ya que para la lengua, no tanto para las relaciones con España, sino también para las relaciones comerciales con Hispanoamérica, que van a ser fundamentales en el comercio y en la migración a principios del siglo XX, pues los japoneses no tienen duda de que es preciso contratar a un profesor español, pero en otras áreas de conocimiento, es decir, en las técnicas, en las ingenierías, en las médicas,
en ninguna se contrataba a españoles porque justamente la percepción que tenían los japoneses, y la cierta, era que las universidades más modernas estaban en Estados Unidos, en Inglaterra, y contrataban pues, a expertos, digamos, de países que tenían un mayor prestigio en lo científico. Por ejemplo, es fundamental la figura del norteamericano Morse, que era un gran experto en prehistoria y que, entre otras cosas, por ejemplo, es el autor del primer libro en profundidad sobre arquitectura japonesa, sobre las casas japonesas, y escribe su Japanese Home en el año 1895. A este grupo pertenece también el arquitecto Josiah Kander, el cual es británico y lleva a Japón una arquitectura ecléctica para construir edificios que requiere el país, edificios ya en piedra, en ladrillo, en hierro. Pero también, en su estancia, toma clases de arte, se convierte en un gran experto en jardines y publica el primer libro sobre Ikebana o el primer libro sobre jardinería con unas ilustraciones magníficas, y tenemos aquí otro puente cultural fundamental. Y en el terreno de arte, por supuesto, de la historia del arte, pues otro Oyatoi, Gaikokujin, Ernest Francisco Fenollosa, pues va a publicar muchísimo sobre arte chino, arte japonés, con una obra monumental que es Épocas de arte chino y japonés de 1908, pero vamos, es el mentor de Okakura, el autor del libro del té, y es un gran impulsor de la defensa de los valores estéticos japoneses y del patrimonio artístico japonés en una época que justamente por la gran modernización se estaba abandonando la rica tradición artística. Bien, pues fíjense, digamos, la importancia historiográfica de estos expertos contratados en Japón, que escriben libros con una mayor profundidad que las del viajero que pasa por allí y toma unas impresiones así al aire. Bueno, Gonzalo Jiménez de la Espada, pues llega a Japón hacia 1907, sin que estén muy claras por qué él fue el seleccionado, quizá por su disposición, su buena relación, digamos, con organismos oficiales, también seguramente por su dominio del inglés y su facilidad de lenguas. Allí va a ser el responsable de la docencia en la Escuela de Lenguas Extranjeras de Kioto, con un jefe de estudios, un decano llamado Murakami, que pues prácticamente lo acoge y le facilita los primeros años de llegada al Japón, donde junto con su actividad docente, que es lo fundamental y a lo que se entrega, pues también publica algunos artículos que van saliendo en revistas españolas, posiblemente también muchas publicaciones allí en Japón estén todavía por localizar, pero en cualquier caso también empieza una labor de escritura de libros, no tanto volcando directamente lo que él ve, que él considera no tan relevante, como la traducción de obras maestras que no se conocían en España y que su traducción e interpretación era clave, pues, para poner al día también nuestro país con algunas obras que eran fundamentales que se conocieran. Su labor como docente la llevó a cabo en la Tokyo Gaikukugo Gakko, es decir, la escuela especializada en lenguas extranjeras, que es una institución que ya no existe porque se convirtió en universidad. Hoy es la prestigiosa Gaikukugo Daigaku, la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Y se conservan, por supuesto, fotografías de
su labor docente, y aquí podemos ver en una fotografía como en el primer banco, señalado con una flecha y pues con esta barba tan profunda que lo distingue del resto, encontramos posando a Gonzalo Jiménez de la Espada. Fíjense que conserva las costumbres españolas, es el único que cruza también las piernas al posar, es el único también con esta profunda barba, como digo, aunque él llevaba una vida muy japonesa, vivía en una residencia a la japonesa y se conservan también muchas fotos vestido a la japonesa disfrutando de las costumbres nacionales. Los japoneses vestían este uniforme, era muy habitual, todavía hoy es casi el uniforme escolar, un tipo de uniforme que caracteriza a todos los estudiantes, que como pueden ver también en aquella época, pues eran hombres, son hombres que fundamentalmente se van a dedicar a la diplomacia, a la migración, al comercio con Iberoamérica, sobre todo Perú. El aspecto del edificio, de la escuela, se puede ver en esta antigua fotografía, en esta típica imagen con cables de telégrafo, que era el paisaje habitual de las modernas calles de Tokio. Allí, realmente, Gonzalo Jiménez de la Espada tenía muy poco material docente en español. No había un gran desarrollo de los estudios de la lengua española como ocurre hoy. Y con algunos libros, un vocabulario japonés antiguo, algunos manuales de conversación, algunos libros de lectura y libros que él mismo llevaba, tanto clásicos como de escritores que a él le gustaban, Unamuno, Azorín, Leopardo Bazán, pues con ese tipo de material dio clase a todos estos estudiantes, los cuales fundamentalmente no estaban interesados en formarse académicamente como hispanistas. Ya digo que eran clases de idioma español muy instrumentales, pero que entre sus alumnos se cuentan algunos destacados hispanistas como Nagata, que fue el primer traductor del Quijote al Japón, por poner simplemente un ejemplo notable. Allí implantó los métodos también de la institución libre de enseñanza, en el sentido de que, en cuanto le era posible, organizaba excursiones y participaba también, digamos, de los festivales propios de Japón. Escribió sobre sus excursiones al Monte Fuji, posiblemente es uno de los primeros españoles y en el primero que sube al Monte Fuji por su afición al alpinismo, y también escribe mucho sobre jardines y otras visitas que hace. Pero, sobre todo, yo creo que aquí nos conviene destacar algunas importantes publicaciones. Destacamos en primer lugar, y ya solo por esto Gonzalo Jiménez de la Espada tiene un lugar muy destacado en los estudios japoneses, fue el primero en traducir, en presentar, pues quizá uno de los libros más populares sobre Japón, el Bushido de Nazón Itobe, que publicó por primera vez en español Daniel Jorro, un editor en Madrid, en el año 1909, es decir, al poco tiempo de llegar Gonzalo Jiménez de la Espada. Hemos de entender que es un libro que Jiménez de la Espada lee en inglés, lo ve muy interesante y inicia su traducción. Inicia su traducción además con un punto de vista muy interesante en su prólogo, relacionando pues la caballería, que es un concepto pues conocido para el lector español, con el alma del samurái. Recientemente se ha hecho una nueva versión de la traducción de Gonzalo Jiménez de la Espada en la editorial Satoy, en su colección de clásicos.
Allí se presenta esta obra donde hemos de señalar que Nitobe era un puente cultural también, con el mundo anglosajón. Escribió el Bushido en inglés. Hay que señalar que el Bushido no es una obra originalmente escrita en japonés. Y está escrita en inglés porque precisamente quiere ser un libro que muestre a los occidentales las características de Japón y de los japoneses contadas por un japonés de una forma clara, explicando pues, la historia de los samuráis y sus valores, su ética, su justicia, cómo se forman, su sentido del honor y otros aspectos tan llamativos como el suicidio ritual, el seppuku. Todos estos temas son tratados en este libro de Nitobe, traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. El libro original de Gonzalo Jiménez de la Espada es un libro que tiene en sus páginas iniciales una fecha que nos indica que en Misaki, en agosto de 1908, ya estaba en marcha este proyecto. Y sí, el libro destaca por su contenido. Este era un libro que no tenía ninguna ilustración en esta versión. Y este mismo texto es el recuperado por la editorial Satori en una magnífica edición con alguna información y con un prólogo que tuve ocasión de realizar, completando el epílogo y las notas del profesor José Pazó, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que he colaborado en varias ocasiones, en el estudio de Gonzalo Jiménez de la Espada, y del cual quiero destacar una cuestión muy interesante, muy pertinente, y es que el profesor José Pazó ha iniciado también otras labores de recuperación de libros de Gonzalo Jiménez de la Espada, un personaje que era ni más ni menos que su bisabuelo, es decir, que está emparentado familiarmente Gonzalo Jiménez de la Espada y el profesor José Pazó. Bien, pues estos libros, digamos que son la primera parada en nuestro recorrido de libros de Jiménez de la Espada. Dejando este libro excepcional que es El Bushido de un autor japonés, realmente la mayoría de los libros que circulaban por Europa y por Estados Unidos de cómo eran los japoneses los habían escrito occidentales. Y muchas veces, insisto, extranjeros instalados en Japón eran grandes expertos en literatura, en cultura. Caso de Basil Hall Chamberlain, autor de muchas publicaciones, de muchos estudios muy interesantes, pero de una obra especialmente atractiva, publicada por primera vez y con muchas reediciones en 1890, titulada Saint Japanese, cosas japonesas, cosas de Japón. Este libro es realmente muy curioso y es fruto, como cuenta el propio autor, de la recopilación de informaciones que fue haciendo, porque cuando llegaba cualquier turista, cualquier visitante a Japón, siempre se entrevistaban con él y le pedían información sobre
todo tipo de temas. Así que decidió hacer una especie de pequeño enciclopedia japonesa de cosas japonesas curiosas ordenadas de la A a la Z, donde incluyen temas de sociedad, de cultura, de literatura, de arte, de arquitectura, de ceremonia del té, de todo lo que siempre le preguntaban. Este libro, que realmente es fascinante y muy influyente, ya que muchos autores y muchos medios de comunicación recurrían a esta pequeña enciclopedia para hablar de miles de temas y ha sido la semilla de otros muchos libros y artículos, pues también, por supuesto, era una lectura que se la leyó detenidamente Gonzalo Jiménez de la Espada. Y de hecho, eh, aunque no hizo la traducción del libro completa ni la editó, se conservan en el archivo familiar de Gonzalo Jiménez de la Espada medio libro traducido con notas manuscritas donde están las entradas de arquitectura, de arte y otras muchas que recientemente su bisnieto José Pazó pues ha completado y de nuevo en la editorial Satori podemos encontrar, se han hecho varias ediciones en las que han cambiado la portada, pero se puede ver el interés de esta magnífica obra Cosas de Japón. El libro realmente es muy recomendable, es una obra voluminosa, enciclopédica, fíjense que tiene casi 500 páginas y, bueno, estaba previsto que un mapa acompañase la publicación justamente porque era el libro que servía de guía de viaje a muchos y, pues, el orden es el alfabético, desde ábaco hasta zoología, pasando por todos los temas que se pueden imaginar. Simplemente en la B, balnearios, bambú, bandera, baños, bordados, botánica, bronces, budismo. En la C, caminar sobre el fuego, capitales del imperio, características de la población, carretera, cazas, ceremonia del té, cerezos en flor, chauvinismo, cielo, clanes, clases sociales, clima, comercio, comida, condecoraciones, etcétera, etcétera. Este variopinto repertorio permitía hablar de cuestiones históricas, religiosas, pero también contar muchas anécdotas sobre las costumbres del país. Es un libro sumamente divertido y muy recomendable para todos aquellos interesados en la cultura japonesa. No es de extrañar que Gonzalo Jiménez de la Espada iniciase esta traducción y es una pena que en su momento, en su época, pues ningún editor apoyara quizá este proyecto para su traducción total en España, pues hasta esta recuperación que hemos comentado de la editorial Satori. De las notas manuscritas de Shin Japanese hay traducciones parciales de otros muchos libros donde Gonzalo Jiménez de la Espada aprendía sobre Japón. Entre ellos, pues podemos destacar el libro publicado en 1888 de Percival Lowell, The Soul of Far East, el alma del lejano oriente. Un libro que tuvo pues, mucho éxito en su época, que, digamos, difundió una visión exótica del lejano Japón por este controvertido personaje, Percival Lowell, pues, que también se hizo muy famoso por sus teorías sobre la vida en Marte y otros muchos temas propios de una mente inquieta de finales del XIX.
junto con Lowell, la obra de otro misionero, en este caso un misionero, Short History of Japan, un libro que se publicó en 1915, que era un breviario de historia pues, muy útil, todavía se sigue publicando y que pues, también Gonzalo Jiménez de la Espada pues, se puso a traducir. Pero, bueno, sin lugar a dudas, la principal aportación de Gonzalo Jiménez de la Espada fue la participación en un proyecto editorial sumamente exquisito, tanto en su planteamiento como en su ejecución, que fue la publicación de 20 libros en dos colecciones titulados Cuentos del Viejo Japón y Leyendas y Narraciones Japonesas. Estos libros han sido reeditados hace de unos 10 años aproximadamente por la editorial Langre y posiblemente en breve vuelvan a tener una reedición que ha estado a cargo de el ya citado José Pazó, junto con el escritor Julio Vaquero, un autor muy interesante sobre temas japoneses, un gran literato, que vio el interés que había en estas obras y impulsó esta recuperación. Y también con mi participación, escribiendo conjuntamente pues, algunos de los prólogos y epílogos de estos libros que recopilan en dos volúmenes los cuentecitos de Gonzalo Jiménez de la Espada. El aspecto de estas publicaciones que hemos vuelto a reeditar es cuasi facsímil, fíjense, recuperando la belleza de las ilustraciones originales, su maquetación, también su ortografía. Estos libros pues han querido recuperar la belleza de la edición original, presentando también una breve presentación de el propio Gonzalo Jiménez de la Espada y su gran labor. Originalmente veremos que estos libros tenían una encuadernación especial y que cada uno de ellos formaba parte de un tomo único publicado a todo color por el sistema japonés de xilografía, y publicados con una encuadernación a la japonesa, con una disposición del papel extraña para nosotros, ya que las hojas se imprimen solamente por una de sus caras y se encuadernan con el pliegue en el exterior y no en el lomo, debido a que la impresión en madera de los colores de las planchas es tan absorbente que no permite el sistema japonés una edición con las dos caras impresas. Para esta explicación me serviré de algunas imágenes. A finales del siglo XIX, un editor llamado Takejiro Hasegawa comenzó un tipo de publicación, a veces los llamamos los libros de Hasegawa, caracterizados por utilizar y combinar, mejor dicho, la impresión de tipos como la imprenta occidental, pero con el sistema de planchas de madera propias del ukiyo-e para hacer las ilustraciones. Además, se le ocurrió que estos libros tan bonitos estuviesen escritos en lenguas extranjeras.
¿Para qué? Por un lado, para que los propios japoneses pudiesen aprender lenguas extranjeras, libros como de lectura, pero también como souvenir. Estaban hechos para que los extranjeros que querían conocer las costumbres y leyendas del Japón, pues tuviesen acceso, porque el idioma, la escritura japonesa siempre ha sido una dificultad para los extranjeros que se han instalado allí. Bien, pues realmente los cuentos presentan un formato corto, una trama fácil de seguir y son muy ricos en contar tradiciones. Así que desde 1885 Hasegawa comenzó a publicar libros en inglés con cuentos populares, Japanese Fairy Tales. Importantísimos personajes como el citado Chamberlain, el autor de Cosas de Japón, que era profesor en la Universidad Imperial de Tokio, o Thompson, Harbour, James, Lafcadio Hearn, el autor, digamos, casi más importante de los extranjeros que estuvo por Japón. Esta es la nómina, digamos, de destacadas figuras que se encargaron de hacer las versiones en inglés de estos cuentos japoneses. En España, estas leyendas y estos cuentos fueron conocidos al principio de forma indirecta por la versión en inglés, también pronto se hizo en francés, y Juan Valera, en 1887, una fecha muy temprana, casi recién hechos estos libros, ya los conoce y, aunque sin ilustraciones, en la ilustración artística presenta algunos de los cuentos, como El espejo de Matsuyama, que es un libro precioso, y en otras revistas también estos libros de Hasegawa aparecen en distintas versiones a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Pero en las ediciones de las revistas se perdía muchas veces la calidad de las imágenes, que estaban realizadas en color. La edición de los cuentos y leyendas de Jiménez de la Espada se hizo en el año 1914 y para ella se utilizaron las mismas planchas de madera que se habían empleado en la edición inglesa de 1885. ¿Por qué? Porque seguía siendo útil y seguía siendo un sistema para hacer libros de una gran belleza. Esta técnica, llamada en japonés nishikie, es la que se emplea en la estampa japonesa del ukiyo-e, pero en este caso enriquecida con otra técnica, no de impresión, sino de acabado del papel, llamada chirimen, que consiste en darle esta textura rugosa, que parece casi como de seda. Sus libros muchas veces se conocen como chirimen bon, es decir, libros hechos con chirimen, con esta técnica que consistía en que una vez que las hojas de papel ya estaban impresas, se humedecían y se plegaban con un procedimiento llamado momidai, utilizando una prensa en varias direcciones con el fin de que quedase ligeramente arrugado. Esta rugosidad le daba una textura especial, mayor duración al papel y también reducía un poco el tamaño original y hacía que sus libros fuesen casi miniaturas. Otra característica, como hemos explicado al presentar el libro, es que seguía la encuadernación japonesa, la llamada Fukuroto-ji, que consiste en unir al lomo las distintas hojas impresas que están dobladas y que sus pliegues, digamos, se quedan en el exterior, cerrando la parte no impresa del papel, ya que solamente una de las caras, digamos, tiene impresión. Está encuadernado en el sistema tradicional del Yamato Toji, el cual consiste simplemente en unos nudos en un lateral, dejando el lomo suelto, como podemos ver aquí. Un sistema pues muy apropiado para libros
digamos que no son de un grosor muy grande. Ya desde el punto de vista técnico, con planchas de madera, una por color, más otra para el dibujo completo, como vemos aquí, se hacía la parte del dibujo, mientras que en otra máquina diferente, con otro sistema diferente, con la tipografía de tipos móviles, que ya se había implantado en Japón para hacer libros en japonés también, pues se recurre a componer las páginas y al ser tipos móviles y ser independientes de las planchas de madera, era muy fácil hacer ediciones en distintos idiomas. Solamente había que cambiar la parte del texto para tener el libro en inglés, en francés, en alemán, en español. El sistema tradicional japonés, como pueden ver en la plancha, servía tanto para hacer los dibujos como también para tallar invertidas las letras. Así que este sistema de tallar las letras directamente en las planchas de madera no fue empleado en estos libros. Insisto que se empleaban tipos móviles y las ilustraciones, pues sí, por xilografía con el sistema japonés, contratando a los mejores artistas del momento. Eitaku Sensai, Kawabata Kyofu, Tsuki Kanzon, son artistas que trabajaban en muchos libros ilustrados, muchos de ellos eran pintores de historia especializados en representar el viejo Japón, la mitología sintoísta, y estos pintores, cuyas obras están en los más importantes museos, pues fueron contratados para realizar las distintas estampaciones. Vemos un poco este estilo tan realista de Eitaku Sensai que pues, hace algunas de las, no solo portadas, sino ilustraciones interiores de los cuentos del viejo Japón y de las leyendas y narraciones japonesas. Era un pintor sobre todo de figuras, mientras que Kawabata Kyofu era sobre todo un paisajista y destaca por sus libros de naturaleza, por su pintura de paisajes y, bueno, también en ocasiones hacía personajes y en las ilustraciones pues destacan tanto la calidad de sus paisajes como, por supuesto, su capacidad narrativa. Y Tsutsuri Kanzon era un artista también característico de esta transición de época Meiji, donde los viejos valores en la representación, sobre todo de mujeres hermosas, se adaptaron a las nuevas modas y pues, estaba especializado en un tipo de imagen muy dulce y con un gran sentido descriptivo de la vida cotidiana. Hizo, por supuesto, todo tipo de estampas, pero lo más característico de este autor, insisto, son sus paisajes, lo cual se deja ver en las transparencias y en los sutiles tonos de algunas obras como Tarot. Bien, ¿cuáles son los títulos de cuentos del viejo Japón? Pues son el equivalente a nuestra Caperucita Roja, a nuestros cuentos más famosos. Son los cuentos que todos los niños japoneses se conocían, que les servía para conocer los valores de su sociedad y por lo tanto también los más apropiados para que los extranjeros supiésemos cómo se criaban los japoneses. Momotaro, por ejemplo, el niño melocotón, es un ejemplo de las virtudes de valentía y de sentimiento de equipo propias de los japoneses hasta el presente. Ese fue el número 1 de Cuentos del Japón Viejo, al que siguió El Gorrión con la lengua cortada, que habla de el amor de los japoneses a la naturaleza y del castigo que reciben quienes, digamos, maltratan a los animales. La batalla entre monos y cangrejos, llena de sentido del humor. El viejecito que hacía florecer los árboles secos. La montaña Kachikachi. El viejo y los demonios, donde aparecían numerosos personajes fantásticos. Urashima, el pescadorcito, cuento de piedad filial que transcurre
con la boda de un pescador que captura una tortuga y que es premiado con visitar el palacio celestial del dios del mar, y allí pues consigue casarse con su hija y vive con todo lujo, y cuando quiere volver pues de nuevo a ver a sus padres, a volver a su pueblo, pues se produce una tragedia, ya que abre una cajita como la caja de Pandora que le va a suponer pues la muerte. Más cuentos sobre la naturaleza, la venganza del raposillo, o algunos relatos también muy atractivos, Su Alteza el saco de arroz, con ese gigante 100 pies al fondo, o la venganza de la araña duende, un relato también fantástico que nos habla también de cómo el mundo de los yokai, de los fantasmas tan de moda actualmente, pues también lo estaba, digamos, hace más de 100 años. Por su parte, Leyendas y narraciones japonesas tiene un contenido muy parecido, con cuentos muy populares y también algunas historias. La boda de los ratones, por ejemplo, es la descripción de cómo es el ritual nupcial típico japonés, cómo es una boda japonesa. La sierpe de ocho cabezas es una historia de acción, y la adaptación ni más ni menos que uno de los episodios más importantes del Kojiki, que es la obra, digamos, la primera obra de la literatura japonesa, un libro del siglo VIII, donde se recopila la antigua religión sintoísta. Bien, pues la misma procedencia tiene la liebre de Inaba, con esta ilustración tan llamativa, muchas veces con estos personajes animados que anticipan pues, los dibujos animados, y que fueron muy influyentes en Occidente, porque muchos ilustradores tuvieron estos libros en su versión también inglesa o francesa, que fue muy popular. Fíjense el gran parecido de este conejo con el de la etiqueta de Lejía Conejo, de Apeles Mestres, una obra inspirada en este cuentecito. Aquí vemos otro cuento muy popular, El espejo de Matsuyama, La medusa cándida, llena de sentido del humor, El príncipe brillante, El príncipe luciente, dos héroes culturales de Japón, La olla mágica, que nos lleva a un templo budista, Shiptaro, sobre gatos, digamos, que consiguen la apariencia humana, y El brazo del oro, que cuenta de nuevo el enfrentamiento fantástico de un samurái con un ogro en la puerta de Rashomon, o La cascada maravillosa, un cuento de piedad filial también. En definitiva, como íbamos comentando, esta lectura proporcionaba al lector, pues primero algunas palabras japonesas, ya que Gonzalo Jiménez de la Espada es un pionero en incorporar algunos términos japoneses a nuestro idioma, pero también en darnos una visión directa y sincera del sintoísmo, del confucianismo, del budismo, incluso de los valores del samurái, del bushido, ya que estos pilares morales son justamente los que se transmiten generación a generación en los cuentos. Y por la misma razón, ese sentimiento, digamos, de amor a la naturaleza, el sentido del humor, la presencia de lo sobrenatural y lo fantástico, y en sí el valor de la cultura popular, pues son temas que Chamberlain trató en sus Cosas de Japón de una forma más sistematizada, pero que en estos cuentos y leyendas también están constantemente en cada página. En ese sentido, pues estas obras son, en muchas ocasiones, la primera versión en español de relatos importantes del Kojiki, claves para entender el sintoísmo, y de hecho no es de extrañar la coincidencia de que el ilustrador de la portada del Kojiki, que hizo Carlos Rubio y Rumi Tani Modataya, pues sea esta pintura conservada en el Museo Británico,
que justamente es de Itaku Sensei, del ilustrador de los cuentos y las leyendas que hemos visto, donde se narra pues esta divinidad, Fuzano, que derrotó a un gran dragón con 8 cabezas tras un episodio, digamos, de desencuentro con su hermana Amaterasu y con un exilio. Hoy este dios, Fuzano, tiene en el santuario de Ifumo su cuartel general. La liebre de Inaba nos habla del dios Okuni Nashi. Los príncipes brillantes y lucientes son en realidad Hori. Y el confucianismo lo podemos ver en cualquier episodio donde se muestre como un hijo tiene que comportarse bien con la generación anterior y dar muestras de piedad filial y no abandonarla ni por la más bella princesa y mantener siempre, digamos, una devoción al IE, a la casa, al linaje. Todos estos ejemplos nos muestran la forma directa de transmitir valores morales y religiosos a través de los cuentos populares. Pero en sí, la simple presencia de animales, de pequeños animalitos como gorriones, liebres, pues directamente nos habla también de ese sentimiento a la naturaleza y de esa sanción a quien no cuida de la naturaleza. Por último, el sentido del humor debe ser una clave siempre al acercarse a Japón, y el propio arte japonés nos muestra ejemplos de hace más de 1000 años que son pues, el precedente del manga, del anime, etc. Y en la tradición del ukiyo-e, sobre todo, encontramos en Kuniyoshi y en otros artistas pues, estos mismos cuentos ilustrados, pero también muchas muestras de sentido del humor. Incluso en cuestiones tan sencillas como la presentación de una boda o este magnífico relato de la medusa Cándida, que es un cuento, digamos, divertidísimo. Bien, fíjense que la imagen, junto con la propia historia, pero que la imagen es fundamental y que la primera vez que vamos a ver grandes monstruos, antes de Godzilla, antes de otras, pues va a ser justamente en estos cuentos. Esta es la primera historia, digamos, en español que nos presenta con ilustradores japoneses todo este mundo fantástico nipón en obras, digamos, magníficas que nos hablan de la excelencia de la cultura popular. Y, por supuesto, que es muy interesante conocer las obras de la literatura clásica japonesa, pero en la mentalidad de la época Meiji, que se quería, digamos, presentar, pero bueno, los japoneses, ¿cómo son en realidad debajo de este traje occidental que se han puesto? Pues estaba ese Japón que nos muestra Nitobe en el Bushido, estaba ese Japón que generación en generación estaba presente en estos cuentos populares. De hecho, no solamente Jiménez de la Espada, sino que en español incluso, por estas mismas épocas, otros muchos autores se interesaron en la presentación de los cuentos japoneses. Y en ese sentido, en Yokohama se editó Simiente Japonesa con una introducción y una traducción de el diplomático peruano Francisco Loaiza, y en unas fechas muy parecidas, posiblemente con la ayuda de algún alumno de Gonzalo Jiménez de la Espada, pues se presentó este libro también muy atractivo, que nos habla de que en este horizonte, a principios del siglo XX, en el mundo hispánico, había un atractivo por Japón y un interés por mostrar la forma de pensar de los japoneses y sus referentes más inmediatos. Finalizaremos esta presentación señalando que por
la Primera Guerra Mundial y por el inicio del militarismo en Japón, o quizá también por la necesidad de que los hijos de Gonzalo Jiménez de la Espada habían ido con uno, pero allí tuvieron el matrimonio dos más, pues quizá por darles una formación más completa, quizá también por la situación política. El caso es que deciden regresar a Japón, vuelven atravesando el Pacífico, recorriendo los Estados Unidos y atravesando el Atlántico. Y se instalarán de nuevo en Madrid. Y de nuevo, esos orígenes, junto a la institución libre de enseñanza, ese ambiente, digamos, en pro del desarrollo de la educación, lo llevan a uno de los centros, pues, digamos, de referencia nacionales que eran, pues, el entorno que había en torno a la residencia de estudiantes. Y claro, la residencia de estudiantes estaba marcada por la excelencia y tanto de profesores como de estudiantes. Recuerden simplemente Lorca, Buñuel, Dalí. Bien, Gonzalo Jiménez de la Espada va a tener un cargo siendo director del grupo de niños de la residencia de estudiantes. Aparte de la residencia universitaria, había también otra institución, que era el grupo de niños, donde estudiaban, digamos, lo que sería educación secundaria, bachillerato, los preuniversitarios, digamos, los adolescentes, los niños más brillantes del país, que después irían a la residencia de estudiantes. Y combinó este puesto con otro cargo de gran importancia. Se había creado la Junta de Ampliación de Estudios, en cierto modo es el antecedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y esta Junta de Ampliación de Estudios tenía como objetivo, pues, algo que habían hecho realmente los japoneses desde hace mucho tiempo, que era coger a sus mejores estudiantes y mandarlos a estudiar al extranjero para que completasen su formación. La Junta de Ampliación de Estudios se creó para fomentar el estudio en universidades y en laboratorios extranjeros de los más brillantes alumnos y alumnas españoles. Recordemos que en los años 20 ya comienzan también a tener una presencia femenina en las universidades, incluso también en el doctorado. Tímidamente, pero también hay mujeres que van a estudiar fuera. Bien, pues el coordinador de las relaciones con otras universidades, de la Junta de Ampliación de Estudios y quien se encargaba de las cuestiones burocráticas, de pagar las becas, las asignaciones, organizar los viajes, fue Gonzalo Jiménez de la Espada. Y estuvo siempre en cargos relacionados con la gestión académica hasta pues, el fin de su vida, que es paralelo a la gran tragedia de la guerra civil. La guerra civil pues, va a hacer que pues, se desmorone todo este sistema, que Gonzalo Jiménez de la Espada tenga que abandonar Madrid, se traslade a Barcelona, a Valencia. Allí va a morir enfermo, pero lamentablemente también esa situación de caos pues, ha hecho que gran parte de su archivo, de su legado, pues, se haya perdido. Afortunadamente, cada vez se trabaja más en recuperar pues, el legado y la importancia de Gonzalo Jiménez de la Espada, también, digamos, de toda su labor, también de sus valiosos libros, de sus importantes contribuciones bibliográficas, y en ese sentido, pues cada vez hay más artículos, conferencias, presentaciones, incluso desde la propia Embajada de Japón en España se contribuye pues, con un portal donde nos presenta a Gonzalo Jiménez de la Espada, primer profesor de español en Japón, y esperamos que futuras exposiciones y libros nos vayan ayudando a conocer mejor a Gonzalo Jiménez de la Espada.
Pero recapitulando, en este panorama sobre los libros que iluminaron el conocimiento de Japón en Occidente, pues para el caso español, Gonzalo Jiménez de la Espada prácticamente es el único intelectual con una visión profunda de Japón por vivir allí, por tener un contacto institucional directo con el gobierno japonés y sus libros afortunadamente están siendo reeditados porque desde la Guerra Civil prácticamente Gonzalo Jiménez de la Espada fue una persona que cayó en el olvido. Cualquiera de sus contribuciones, El Bushido de Nitobe, Cosas de Japón de Chamberlain o los cuentos y las leyendas de los libros de Hasegawa son en sí mismo una contribución sobresaliente a el conocimiento que en España tenemos de Japón. Muchas gracias por su atención.